Reflexión del Evangelio. Empezamos, como siempre, invocando al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado a tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu, para obrar rectamente y gozar siempre de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Evangelio de hoy es de Marcos, capítulo 8, versículos 27 al 33. Veamos primero el texto. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo. Y por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le dijeron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Y les preguntaba: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le contesta: tú eres el Cristo. Y les mandó enérgicamente que a nadie hablaran acerca de él. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar a los 3 días. Hablaba de esto abiertamente. Tomándolo aparte Pedro, se puso a reprenderle, pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciéndole: quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Reflexión del Evangelio de Marcos 8, 27 al 33. El Señor se detiene por un momento a preguntarnos a nosotros, no a los discípulos. No pensemos en los discípulos en este momento. No tratemos de ponernos en aquella situación, de imaginar en este momento aquella situación, para tratar de buscar un diálogo entre Jesucristo y los discípulos. No. Es verdad que eso es lo que fue, pero lo importante acá es más bien que el Señor hoy, a través de esta lectura del Evangelio de Marcos, nos está invitando a ti, a mí, a todos, a reflexionar. ¿Quién es para nosotros Jesucristo? Muchos de nosotros nos decimos cristianos, nos llamamos cristianos, estamos convencidos que somos cristianos, que creemos en el Señor, que creemos en Dios. Pero ¿podemos responder esa pregunta? ¿Quién es para nosotros Cristo? ¿Quién decimos que es Jesucristo? Y un paso más allá, lo que decimos, lo que creemos, la respuesta que damos sobre quién es Jesucristo, ¿corresponde en realidad a quién es? ¿Estaremos dando la respuesta correcta?
En general no lo hacemos. En general pretendemos conocerlo y cuando nos hacemos esa pregunta respondemos, o nos hacen esa pregunta respondemos, para mí es, o sea, como que para uno es tal cosa, para otro es tal otra cosa. Y es tan legítimo que sea para uno una cosa y para el otro otra. Es decir, no hay una respuesta objetiva, concreta, universal a esa pregunta. Si creemos que eso es así, estamos equivocados. Es muy probable que no nos hayamos detenido lo suficiente para meditar honestamente y tratar de responder quién es Cristo. Porque lo cierto es que esta es la pregunta vital, la más importante posiblemente, que debemos responder en nuestras vidas. Ojo con lo que estoy diciendo. Tomemos conciencia, por favor. Si no tenemos una respuesta a esta pregunta, estamos de verdad perdidos. Jesucristo vino al mundo para que tú y yo le conozcamos. Fijémonos lo importante que es, la importancia que tiene conocerlo. ¿Y por qué teníamos que conocerlo? Para salvarnos. Solo conociéndole podremos salvarnos. ¿No es eso importante? ¿Salvarnos de qué? Va a preguntar alguien. ¿Salvarnos de qué? Del sinsentido, de una vida vacía, de una vida sin ningún motivo, sin ninguna finalidad, de una vida frívola, vacía. Conocer a Jesucristo nos permite encontrar la razón de nuestra existencia. Así de sencillo. Él nos aclara, nos presenta, nos hace ver, nos hace entender para qué estamos aquí. Fijémonos entonces, si no es importante poder responder esta pregunta. Pedro atina a responder lo correcto. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Pedro dice, tú eres el Cristo, es decir, el Hijo de Dios, el Salvador, el Mesías esperado. Ese eres tú. Y sin embargo Jesucristo les mandó que no lo dijeran a nadie. ¿Por qué? Porque tenían que descubrirlo. Porque Él tenía una misión que cumplir. Y no se trataba de que alguien te diga y tú creas solamente, únicamente, exclusivamente, por aquello que te dijeron, sino que había que esperar a que ocurriera lo que Él había venido a hacer. ¿Y qué había venido a hacer? A salvarnos. Y la única forma de hacerlo era muriendo en la cruz. Eso tenía que pasar. Y Él les empezó a explicar, Jesucristo empezó a explicar por qué tenía que morir en la cruz. Para enseñarnos el camino. Para enseñarnos
el camino del amor. Que el amor de Dios es tan grande que es capaz de entregar a su propio Hijo a la muerte por nosotros. Por nosotros. Este es un concepto muy importante. Él nos salva. Él se entrega para rescatarnos. Pensemos en un secuestro, en que todos estamos secuestrados en un sitio, en un lugar. Y alguien viene y se ofrece como rehén para que nos suelten a nosotros. Eso es lo que hace Jesucristo. Todos estábamos perdidos. Nuestra existencia era inútil, vacía, hueca. Hasta que Él viene y se entrega por nosotros para rescatarnos. Eso es lo que hace el Señor. El Señor viene a salvarnos, a rescatarnos. ¿De quién dirán? ¿De qué? Pues algunos que creen que han inventado un nuevo idioma, que creen que han inventado un nuevo significado a las palabras, que creen que hay conceptos que ya pasaron de moda, no lo podrán reconocer, pero la verdad es esa y seguirá siempre igual. A rescatarnos de las garras del mal, de la muerte, del demonio, de la perdición. ¿Y cómo viene esto? ¿De dónde viene esto? Del egoísmo, de la soberbia, del querer hacer todo para nosotros, solo por nosotros y nada más que para nosotros. El hombre errado, equivocado, pretendió y pretende hasta ahora salvarse solo. Es decir, aún a costa de los demás, egoístamente, y eso no nos conduce a nada más que a la destrucción. Eso es lo que nos enseña Jesucristo, que esa no es la salida, que la salida es el amor. ¿Y qué es el amor? Entonces, en esta figura del secuestro, es sacrificarte a ti mismo para que otros se liberen, es estar dispuesto a darte. Pero a nosotros no se nos pide eso, porque nosotros no somos capaces de eso. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo que dice Pedro, Él ha venido a salvarnos y ha dado su vida por nosotros. En esta conversación, en esta aclaración que está dando el Señor a los discípulos, diciéndoles que lo que iba a pasar, que Él sería crucificado, que al tercer día resucitaría, Pedro, después de dar esta respuesta tan sabia, de reconocer que es el Cristo, aún pues no había recibido toda la luz, aún no estaba completamente consciente de lo que decía. Entonces lo toma aparte al Señor y le empieza a increpar, a llamar la atención por hablar de eso que le iba a pasar. Como diciendo, oye, estás loco, ¿cómo te va a pasar eso a ti? Si tú eres el Señor Jesucristo, tú eres nuestro Salvador, eso no te va a pasar a ti, no hables tonterías. Es lo que quería decirle. Y claro, ¿por qué? Porque a nosotros no nos entra en la cabeza, como a Pedro no le entraba en la cabeza, que él tenía que morir. Y no nos entra a nosotros en la cabeza esto, en gran parte porque somos humanos y entonces imperfectos. O sea, no llegamos a entender esa grandeza, la grandeza del Señor. Para nosotros es un misterio, como es un misterio que haya nacido en un pesebre, ¿no? En un corral, que haya nacido pobre. ¿Por qué nuestro Redentor tenía que ser un pobre? Igual la misma pregunta, ¿por qué tenía que morir? Es que nosotros no entendemos el amor en su debida dimensión. Amar es, de algún modo, desaparecer uno para que el otro sea. En la pareja, en una familia, el que ama realmente desaparece, va haciéndose cada vez más desapercibido, para que los otros crezcan, para que los otros florezcan. Es entregarse,
es darse, es sacrificarse, privarse, es estar dispuesto a darlo todo, incluso la vida, por quienes se ama. El que cuida su vida, la pierde para siempre, dice el Señor. En cambio, el que la pierde por mí, en lo más sencillo, en los más pequeños, ese la ganará para la vida eterna. Eso es lo que venía a enseñarnos el Señor. Eso es lo que quiere que comprendamos. Que Él es el Cristo, el Salvador, que ha venido a enseñarnos el camino que nos lleva a la felicidad y a la vida eterna. El camino, la meta aquella, para la cual fuimos creados. Eso es lo que tenemos que entender. Eso es lo que tenemos que querer. Es en esa pregunta que hoy nos invita el Evangelio de Marcos a meditar. ¿Quién es para nosotros Cristo? ¿Es todo eso que acabamos de decir? ¿Es el camino? ¿Es la respuesta? ¿Es lo que estamos buscando? Eso debe ser. Si no lo es, todavía estamos lejos del camino. Meditemos un poco, reflexionemos un poco más. Es sumamente importante que lleguemos a entender quién es Cristo. Ahora, no todo es un esfuerzo intelectual, debemos decir. No todo está en nuestra capacidad. Por eso, pidámosles al Señor que nos ilumine, Él mismo, que nos dé la gracia de entender quién es Jesucristo, quién ha de ser para nosotros y qué debe significar esto en nuestras vidas. Roguemos al Señor